Muchas gracias. El Congreso CEDE se ha convertido en un encuentro de opinión, de reflexión y de análisis de la realidad socioeconómica, empresarial y directiva del país. Aquí, en este mismo espacio, tenemos ocasión de escuchar a voces autorizadas que lideran y gestionan grandes empresas. Sus opiniones, sus reflexiones son el termómetro de la realidad que nos envuelve. Una realidad un tanto preocupante, eso es cierto. Según los datos del último trimestre del año, Funcas prevé para todo el conjunto del 2020 una caída del PIB del 13%. Esta cifra nos lleva a dos realidades también bastante distintas. Les cuento, la actividad se contraerá un 35,5% en los sectores asociados al turismo, al ocio y a la cultura, y un 4% en el resto de sectores. Es evidente que el miedo a un nuevo confinamiento ha tenido un impacto bastante negativo en la confianza en los empresarios y en la confianza en los consumidores. Bien, pues ante esta realidad nos hacemos una pregunta. ¿Cuáles son los principales retos y las principales oportunidades de las empresas españolas? Buscamos respuesta. Y lo hacemos con la compañía de don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, don Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales COE, y moderando esta interesante conversación de diálogo contamos con don Hilario Albarracín, presidente de KPMG. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. Muy bien, pues buenos días a todos. Para mí es un placer participar de nuevo en este 19º Congreso de CEDE y hacerlo especialmente con dos personas a las que conozco bien y además admiro, como son José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, y Antonio Garamendi, presidente de la COE. En esta sesión vamos a hablar de los retos y las oportunidades de las empresas españolas en un momento tan complicado como en el que nos encontramos. Y es porque el impacto de la pandemia en España en el primer semestre ha sido notable. El PIB, como todos conocéis, se contrajo un 21,5% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, y las previsiones de los principales organismos anticipan caídas para el 2020 entre el 11 o el 13%. Lo mismo la tasa de desempleo también se estima en torno al 17 o 19% en este año y en torno también al 17 o 22% incluso en algunos escenarios para el año que viene. Pero el sentimiento de los directivos y los empresarios españoles en este periodo ha ido muy de la mano de la coyuntura sanitaria y económica. Y así, desde el inicio de la primera ola de la pandemia, en el pasado mes de marzo, en KPMG junto con COE hemos ido haciendo varios sondeos de directivos y empresarios para monitorizar el impacto en las previsiones y en la gestión, ¿no? Y así, mientras en el primer sondeo que realizamos prácticamente en el momento del estado de alarma, en aquel momento el 33% de los encuestados consideraban que la situación económica en España era todavía buena. Y este porcentaje se redujo hasta el 2% en el cuarto sondeo que tuvo lugar a finales de junio. También el porcentaje de directivos que pensaban incrementar su facturación bajó del 40% hasta el 26% en este mismo periodo, ¿no? Todos sabemos que el impacto en aquellos sectores más vinculados a la movilidad, como es el turismo o el ocio, pues ha sido mayor, ¿no? Otros sectores que hayan podido mantener su actividad, pues ser una actividad esencial, o poder utilizar el teletrabajo o sus ventas o producción a través de canales digitales, lo han sentido menos, ¿no? Pero es verdad que todas las empresas o los empresarios y directivos nos encontramos ahora mismo ante un periodo de incertidumbre, ¿no? Con retos financieros, operativos, regulatorios o estratégicos, ¿no? Entonces, creemos que las empresas cuentan con capacidad para superar esta crisis, como lo han hecho en el pasado, pero para ello requieren de apoyo y seguridad. La estabilidad y la puesta en marcha de medidas legales y fiscales que faciliten la gestión, la financiación y el crecimiento del tejido empresarial pues son cruciales para ello, ¿no? Y en este sentido sí hacer referencia al plan de recuperación europeo, que seguramente va a ser la mayor oportunidad que se va a contar en España para que el crecimiento económico y su posterior a la crisis transforme, y aquí es la palabra clave, transformar la sociedad, ¿no? Pero para eso es clave que todas las empresas, y están todas las empresas
buscando bueno, pues cómo va a ser, cómo se van a aprovechar estas ayudas, cómo desde la captación, la gestión o incluso luego la verificación, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar primero, y por José Luis Bonet, ¿cómo ves realmente o cómo está afrontando el reto que tienen los empresarios españoles hasta la pandemia? Gordo, yo lo que quiero hacer primero es agradecer a Hilario su presentación, a CDE la invitación a participar en este 19 Congreso y, por supuesto, dejar constancia del placer que supone para mí una vez más estar con Antonio Garamendi, gran amigo y, como se ha dicho antes, por lo menos para mí, referente, ¿no? Se ha dicho ya qué pasa con la COVID-19, ¿no? Un desastre. No hemos vivido nada como esto, es decir, que realmente es la peor crisis, no solo sanitaria, sino económica que hemos vivido y es mucho decir esto, ¿no? Pero es una realidad. Yo, en este momento, quiero contextualizar yéndome un poco atrás, porque vale la pena recordar lo que ha pasado aquí, por ejemplo, desde el momento de la transición. Me refiero a España, claro. ¿Qué ha pasado? Pues un salto mayúsculo en progreso, modernización y bienestar de los españoles. ¿Y esto por qué se logró? ¿Por qué se ha logrado? Bueno, por los españoles. Cuando se ponen, ¿no? Pero también porque ha habido una estabilidad fundamental y un consenso político. Y esto es muy importante, ¿no? La estabilidad fundamental, ¿qué quiere decir? Quiere decir principios constitucionales, Constitución del 78. ¿Y cuáles son estos principios fundamentales de la Constitución, que son la base de nuestro orden, ¿no? Pues la democracia, el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, la unidad nacional, la separación de poderes, el estado del bienestar, el estado de las autonomías y, por supuesto, y centralmente, una economía social de mercado donde la empresa es la pieza clave y el motor. Y esto es lo que debemos defender, pues, de una manera absoluta, ¿no? ¿Qué ha pasado con posterioridad? Cosas muy buenas, la incorporación a la Unión Europea, la incorporación a la OTAN también, y luego la internacionalización de la economía española y, por supuesto, alguna acción determinante de la corona. Y esto no debemos olvidarlo. Hemos vivido estos años. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora se nos ha presentado, no lo preveíamos en absoluto, esta pandemia tan dura desde el punto de vista sanitario y, por supuesto, económico, ¿no? Y se han dado cifras. Nosotros, la previsión que hacemos en la Cámara de Comercio de España para este año es una caída del 14%, más que el 13% que has dicho, Hilario, y un incremento del paro muy importante. Alcanzará el 22%, prevemos, y 0,5% la tasa de paro. Bueno, además, lo peor, cierre de empresas, destrucción de tejido productivo. Esto es lo peor, ¿no? Porque la empresa es la clave. El foco tiene que estar en la empresa, ¿no? Bien, y ante esto, ¿qué? La situación se prevé para el año que viene, como se ha dicho, muy mal, y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues elegir. La alternativa es rendirse y morir, o bien luchar y salvarse. Nosotros ya lo hemos hecho, ¿no? Hemos pasado por distintas crisis en los años 70, en los años 80, en los años 90, la última importante en el 2008, y lo hemos salvado, ¿no? Por tanto, ¿por qué no? Somos capaces de hacerlo y hay que hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? Pues, como decía ayer el presidente Puig, pues por un lado resistiendo y por otro lado creando. Resistiendo, pues sí, la resiliencia es lo que toca.
¿Y esta resiliencia cómo se consigue? Pues se consigue a partir de colaboración. Si no vamos juntos, no saldremos. Tenemos que ir juntos. Y basta de ensoñaciones y de demagogias. Vayamos a salvar a la gente, que es al final lo que debemos hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues lo primero es esto, en forma de cogobernanza, los políticos, en forma de colaboración público-privada, el conjunto, y sobre todo autoridades y empresas. Dicho esto, lo segundo es acompañamiento. A las empresas hay que acompañarlas. La máxima no puede ser otra que nadie atrás que sea viable. Y los que no sean viables, que se reinventen y se hagan viables. Y esto es lo que tenemos que hacer. Por otro lado, emprendimiento. Necesitamos potenciar el emprendimiento en España de una manera extraordinaria. Si no, no se colocarán los demasiados parados que van a quedar. Y, desde luego, por último, flexibilidad. ¿Quién va a conseguir salvar la situación? Europa, por supuesto, es la que nos va a salvar. ¿Y esto qué significa? Deuda. Porque los fondos de reconstrucción son para mejorar, pero no para aguantar. Y aguantar es deuda. ¿Y quién tiene que este hilo seguirlo? El sistema bancario. Ha dado muestras de que es capaz de hacerlo y lo debe hacer. Pero debe ser ayudado con una revisión temporal y excepcional, si se quiere, de la regulación. Porque hay que ayudar a las empresas. No podemos dejar caer a las empresas. Y, por tanto, esto es lo que tenemos que hacer. El segundo momento será de mejora. Un momento en que, en definitiva, vamos a seguir la línea que marca Europa: transformación digital, transformación ecológica, formación, el talento. Y, por supuesto, una cosa que no dice Europa, pero que yo sí digo aquí, España, la internacionalización. Esto no debe parar. Tiene que seguir la internacionalización de las empresas españolas. Y esto es lo que debemos procurar. Costará, pero lo haremos. Muchas gracias. Antonio, desde tu punto de vista, ¿cómo están las empresas ahora, las empresas españolas, y qué necesitan para seguir adelante y para crecer? Bueno, primero también dar muchísimas gracias a CEDE, a su presidente, querido Isidro. Además es un honor pertenecer al Senado, gracias a tu invitación, y saludar a todos los empresarios y empresarias que hay aquí, todos muy conocidos. Le estoy viendo a Juan y más gente muy conocida que merece todo mi respeto. Tenemos un referente al lado. Yo creo que tenemos una persona para mí tan entrañable como él dice que yo soy para él, y que creo que ha sido un referente en España en momentos muy complicados, que habla claro, que es lo que hay que hablar, pero habla con mucha moderación, que es como tenemos que hablar. Porque yo creo que ha dicho una palabra que es muy importante, que es la palabra estabilidad. Yo creo que la clave en estos momentos de que España funcione es la palabra confianza. Y la palabra confianza la da la palabra estabilidad, y la palabra estabilidad viene a través del entendimiento. Y yo creo que si algo necesitamos como clave, y un poco en resumen también de lo que decía José Luis, es moderación. Yo creo que este país necesita moderación, y yo creo que este país es moderado, y yo creo que la gente que conocemos y que vemos en la calle y que abre las persianas y las baja, pensando diferente como pensamos, de verdad es que yo creo que no es lo que vemos habitualmente en los medios de comunicación. Y creo que es la clave. Yo creo que hay una segunda clave también, y es, lo dice Juan Roch siempre, y como estamos en Valencia hago referencia a él: esto no tiene que parar. Es decir, tenemos una crisis como consecuencia de una enfermedad, no de una crisis financiera. Eso significa que darle al off es digital, pero darle al on no es digital, es analógico. Y eso de decir, vamos a arreglar esto, bueno, luego viene, yo creo, el profesor Baselga, que yo creo que va a ser interesantísimo lo que nos va a decir. Darle al on es analógico. Por tanto, no podemos parar la economía. Tenemos que tener todos los medios, la prevención, los EPIs, las distancias, concienciar a la sociedad. Yo creo que esa es otra de las claves en estos momentos fundamentales. Por tanto, entendimiento,
Segundo, no hay que parar. Como José Luis yo creo que ha hecho una referencia general que coincido, yo creo que me centraría en varias es, ¿no? Yo creo que la palabra España es importante. O sea, tenemos que lanzar al exterior una palabra también que es confianza, y es confianza en nuestro país, confianza en nosotros mismos y confianza en nuestros inversores. La palabra Europa, España, Europa, es clave, es clave. No puede ser que fuera nos vean como nos ven, pero por culpa nuestra, porque estamos lanzando al exterior una imagen que no es real. Por tanto, yo creo que tenemos que ser mucho más optimistas, también como decía José Luis en ese sentido. Y hay una serie de retos que tenemos por delante que ya estaban, pero que son claves y que son transversales y que vienen también en estos fondos que estamos hablando. Digitalización ya no es un tema que sea un reto, es que yo creo que el que no se lo plantee como algo ya es que está acabado. Y la digitalización trae la globalización. No estamos solos ni vamos a estar. Y tenemos que saber en dónde estamos jugando. Está el efecto China, Estados Unidos, nosotros somos Europa, nosotros tenemos que ser más Europa, tenemos que jugar ese partido y yo creo que es algo que está ahí. Y la digitalización significa innovación. Y yo creo que innovación es un reto para España importantísima y estamos no aquí, sino muy atrás de donde teníamos que estar, con el 1,3 sobre el PIB, cuando se habla del 2 y debiéramos estar por los tratados de París en el 3, perdón, de Lisboa, en el 3%, y cuando una parte importante de esa innovación no es la que nosotros queremos, la que da riqueza, sino que se quedan las universidades como sumas y que realmente yo creo que hay que poner encima de la mesa. La palabra innovación a mí me llama también a dar, lo ha dicho José Luis también, formación, educación. Es clave que todos, desde arriba hasta abajo, nos formemos, nos eduquemos. Y viene otra palabra para mí clave que se llama, y empieza por E también, que es esfuerzo. Tenemos que empezar a volver, eso el presidente de CEDE lo dice habitualmente, tenemos que volver a la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo es la cultura del éxito. Porque sin esfuerzo no vamos a conseguir absolutamente nada. Yo creo que es otra de las claves. Me parece clave también, a la vez, transitar. Siempre hablamos ahora de los objetivos 2030, parece que están más de moda, ¿no? Pero es que nos olvidamos del 20-20-20. El año 20 lo hemos cumplido, el 20% de las energías tenían que ser renovables, de acuerdo, pero había un 20% que decía que el 20% del PIB tenía que ser industrial y no lo es. Y es otra de las claves. Tenemos que crear una industria moderna. Y en los territorios donde el PIB industrial es superior al 20%, caso de Navarra, el 29,5%, tenía un paro antes del COVID del menos del 9%. En mi tierra, en el País Vasco, el 24,5% tiene un paro de bastante menos del 10%. Me puedo referir a Burgos, me puedo referir a La Rioja. Es decir, nada sobra. El turismo no sobra, claro que no sobra, y hay que apoyarlo especialmente ahora. Pero tenemos que un reto fundamental con la industria en este país. Yo creo que es otro de los temas claves. Y todo esto tiene que estar, y yo creo que ha encajado José Luis también la palabra, con otro término que yo creo que nosotros lo estamos demostrando, los empresarios lo estamos demostrando, que es el concepto de empleabilidad. Y cuando se habla tanto en estos momentos de la gente más desfavorecida, o estamos hablando de igualdad, la igualdad viene por el empleo, la igualdad viene por puestos de trabajo. No viene porque unos trabajen y otros repartan. Vienen porque los que creamos el empleo somos los que creamos igualdad. La gente quiere trabajar, la gente tiene que ganar para ser iguales. Y hay que hablar de la igualdad de oportunidades. Y hay que poner esa palabra encima de la mesa a través del esfuerzo. Yo creo que eso es clave. Y por acabar, creo también, y ahí es en este caso mi responsabilidad, pero en nombre de todos vosotros, es la palabra diálogo social. Es decir, nosotros, siempre lo planteo, trabajamos con independencia, creo que he dicho lo que tengo que decir, trabajamos con sentido de Estado, que significa queremos a nuestro país, nos podemos equivocar, pero trasladamos eso, y trabajamos con lealtad institucional. Llevamos 6 acuerdos en unos momentos muy complicados, 6 acuerdos de diálogo social. Eso es lo que hacemos los empresarios, en las 4.000 mesas abiertas con los trabajadores, y eso es lo que sabemos hacer, que es trabajar por nuestro país, y lo que pedimos es a la clase política que trabaje por nuestro país y que juegue a la moderación. Sí.
La verdad es que el coloquio que teníamos lo habéis respondido, más o menos habéis pasado por todos los temas. Hemos hablado del tema de la digitalización, que es verdad que la situación de la pandemia ha supuesto una aceleración en toda la digitalización que todos hemos tenido que tener individualmente y las empresas, pero es verdad que falta mucho formación, innovación y bueno, por otro lado también habéis hablado de la transformación ecológica o la transición ecológica, que también bueno, pues son dos de los aspectos que precisamente en Europa se miran para repartir las ayudas. Como estamos en unas sesiones muy cortas, muy directas, y aunque tú has empezado, sí me gustaría preguntaros, que nos digáis en 2 minutos cada uno, ¿qué es lo que pedimos a las administraciones? Parte lo habéis dicho, pero ahora mismo estamos en un foro donde podéis, como empresarios y directivos, ¿qué pedimos a las administraciones? José Luis. Aquí se han puesto de manifiesto una serie de cosas muy importantes, que es Unión Europea, pues necesaria, Estado necesario, empresa necesaria. Si no, no salimos de esto. Pero entonces también cómo funcionan. La Unión Europea lo ha hecho bien. El Estado español lo que tiene que hacer es virar al servicio de la gente y no perderse en divisiones. Esto no conduce a ningún lado. Y, por otro lado, la empresa lo que tiene que hacer es ponerse las pilas y luchar. Y tiene una oportunidad única en la parte de mejora y de creación. Son los fondos de reestructuración de la Unión Europea. Y, por tanto, hay que hacer la transformación digital, que ya ha empezado gracias a la pandemia, no hay mal que por bien no venga, y, por otro lado, la transición ecológica y, sobre todo, formación. Y sin olvidar nunca que la internacionalización no puede parar. Muy bien. Antonio. Bueno, yo creo que es una oportunidad que viene. En COE se ha creado ahora la oficina de ayuda precisamente a esa avenida de los fondos europeos, y yo volvería a poner otra palabra, una E, y es eficiencia. Es decir, que se gaste bien el dinero, que se atienda a las empresas, que se atienda a los proyectos empresariales. Efectivamente, has hecho un comentario, la economía circular es clave, es decir, todo lo que sea el efecto de la transformación ecológica es otro de los puntos claves. Yo creo que en España hay grandes compañías, hay auténticos proyectos transversales. En el COE hemos ya identificado bastantes, y de hecho todos vosotros, las consultoras, los tenéis también en mente, ¿no? Yo creo que es el momento de verlo como una gran oportunidad. Pero esa gran oportunidad se va a dar si se nos atiende, porque los que al final tienen que generar esa riqueza son las empresas, es que son las que realmente la crean, son los empresarios, son las empresarias, son los directivos de esas empresas las que realmente entre todos creamos esa riqueza, ¿no? Sí, y Antonio, respecto a las ayudas que se han puesto a disposición de las empresas, por ejemplo, el tema de ERTES, donde habéis estado muy involucrados en la negociación. Ayer el gobernador del Banco de España pues decía que realmente se tendrían que mantener y bueno, hasta un momento y quizá pues insistir sobre todo en aquellos sectores donde más lo necesitan. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Bueno, a ver, yo creo que estamos en un momento coyuntural, lo que significa que los gastos coyunturales, nos lo está diciendo Europa, pues habrá que hacerlos. Lo que no nos podemos meter son en los gastos estructurales, porque lo que no puede ser es que cuando crezcamos nos hayamos metido en unos gastos estructurales donde tengamos una deuda donde no hay quien la pague o tengamos un déficit que sea irresistible, como por decirlo de alguna manera. Los ERTES, como los ICOs han sido la clave para proteger el empleo, porque quede claro, los ERTES han sido para proteger el empleo, pero a la vez para poder hibernar las empresas. El primer mes de ERTES había 3,5 millones de personas dentro del ERTE, en estos momentos hay 790.000 personas. Por tanto, han sido eficaces, pero son coyunturales. Y hay algo que yo me siento muy orgulloso, lo digo de verdad, y hemos defendido, en este caso, a los más pequeños. Es decir, porque se estaban olvidando y el Estado se estaba olvidando de la hostelería, 350.000 locales que por cierre administrativo están cerrados a cal y canto. En estos momentos en Cataluña están cerrados. El ocio nocturno, los comercios, pequeñas familias, pymes pequeñísimas. Y bueno, y ahí hemos estado donde teníamos que estar porque habrá que ayudarles mientras que esto no funcione. Por tanto, los ERTES y los ICOs también yo creo que ha sido otra de las claves de financiación para que realmente esto funcione. Y ahí quiero poner en valor otro tema.
que el titular es, damos 200.000 millones. No, la banca española, la banca privada, es la que ha puesto 100.000 millones de euros. Es la que realmente ha hecho el esfuerzo de estos créditos. Y el Estado está avalando. Vamos a ver cuánto eso no es. Pero lo digo porque, como siempre son los malvados la banca, y también tengo el honor de representar, lo quiero poner en valor. Y esa banca, y ahí me gustaría hacer una referencia en esa semana que tuvimos, 2 semanas en COE sobre la cumbre empresarial, el presidente de la Fundación La Caixa dijo una cosa muy importante y dijo, es muy difícil que podamos hacer luego la labor social si la banca no da dividendos. Por tanto, eso es el resumen. Las empresas tienen que ganar dinero, tienen que dar dividendos y con eso crearemos empleos y generaremos valor y ayudaremos a la sociedad. Bueno, pues la verdad es que el tiempo se nos ha ido muy rápido. Han quedado algunos temas, algunos retos de la transformación, como el tamaño de las empresas, que sigue ahí este crecimiento del tamaño medio. Pero bueno, yo creo que ha sido un privilegio contar con las opiniones de José Luis Bonet y Antonio Garamendi. Muchísimas gracias y bueno, pues seguimos al paso y somos estrictos en el cumplimiento del tiempo. Muchas gracias.